Este video te ayudará a prepararte para el examen escrito del DMV en California. Incluye un simulacro realista con 36 preguntas, igual que el examen oficial. Para aprobar, necesitas al menos 30 respuestas correctas. Repasaremos señales y normas clave para que acudas a tu prueba con confianza. Mucha suerte. Si no puede detenerse con seguridad en un semáforo en amarillo, debe a. Detener su vehículo en la intersección y luego retroceder con cuidado. B. Detener su vehículo antes de entrar en la intersección. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque a. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una tasa de alcoholemia de o superior. A. 0.08%. B. 0.005%. C. 0.8%. A. 0.08%. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre dos juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Esta señal indica a los conductores que a. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. La diferencia entre los semáforos con flechas rojas y los que tienen luces rojas fijas es: A. Las flechas rojas solo se utilizan en los carriles de acceso limitado. B. Las flechas rojas solo se utilizan para detener a los vehículos que giran a la izquierda. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. Al incorporarse al tráfico desde un stop, usted A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. B. Debe conducir más despacio que el resto del tráfico durante 200 pies. C. Debe esperar a que pase el primer vehículo y luego incorporarse al carril. A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los dos carriles de la derecha. C. Cualquiera de los dos carriles de la derecha. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender
A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Todos los pasajeros de años o más deben usar el cinturón de seguridad. A. 8. B. 6. C. 10. A. 8. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Si la carretera está mojada por una lluvia intensa, debe A. Conducir a una distancia equivalente a la longitud de un vehículo detrás del vehículo que circula delante. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. C. Utilizar la regla de distancia de seguimiento de 2 segundos. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado.
Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. Esta señal significa: A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia: giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. Los ángulos muertos o puntos ciegos son: A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a: A. Disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. Conduces a la defensiva cuando: A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. Debe dejar una distancia de seguridad de 4 segundos o más al: A. Seguir a motociclistas en carreteras mojadas. B. Conducir en carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. La señal blanca significa: A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Según el manual del DMV, nunca debe aparcar su vehículo a menos de pies de una boca de incendios. A. 25. B. 15. C. 10. B. 15. El límite de velocidad en un cruce no controlado es: A. 20 millas por hora. B. 15 millas por hora. C. 25 millas por hora.
B. 15 millas por hora.